Bendiciones, hermanos. Desde hace dos videos pasados hemos estado viendo un texto de la escritura que está en 2 capítulo 5 versículo 17, que dice, te voy a dar lectura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hemos estado compartiendo sobre este texto y hemos estado viendo algunas cosas muy importantes para nuestra fe que nos enseña este texto. Primeramente, hemos visto el primer punto que dice, si alguno está en Cristo. Y hemos hablado un poco de lo que es estar en Cristo. Hemos hablado de quiénes están en Cristo, pero al mismo tiempo que el apóstol Pablo nos dice, si alguno esté en Cristo, entendemos que también nos está diciendo que hay otros que no están en Cristo. Y hemos hablado quiénes son los que están en Cristo y quiénes son los que no están en Cristo. De ahí nos pasamos al siguiente punto, que es las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y de igual manera hemos estado explicando algunas cosas que nos enseña este texto. Y hemos también dicho que este texto se puede entender de diferentes maneras. No sé usted de qué manera haya entendido este texto o qué haya escuchado acerca de ese texto. Pero lo que nosotros podemos entender aquí, según un contexto que vemos en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, que dice, le voy a dar lectura: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Nosotros en particular vemos el contexto del texto base en estos versículos. Por eso le decía yo, no sé usted cómo haya entendido el texto de 2 Corintios capítulo 5 o qué haya escuchado acerca de él. Pero aquí de lo que nosotros vemos que nos está hablando este texto va muy relacionado con porque aquí desde este capítulo el apóstol Pablo nos empieza a hablar de un nuevo pacto. Y si entendemos que hay un nuevo pacto, también sabemos que existe un antiguo pacto. Y se refiere al pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y de aquí nosotros, le repito, si entendemos bien la idea que el apóstol Pablo tiene cuando escribe este mensaje, vamos a poder entender muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseña este versículo, como también ya hemos hablado en los dos videos anteriores, es que nos enseña que todas estas cosas viejas pasaron como el antiguo pacto para los que estamos en Cristo Jesús. Y yo se lo recalco si usted no ha escuchado los videos anteriores, para que se dé una idea de la idea que estamos tomando para explicar este texto. Y de igual manera usted puede ver los dos videos anteriores, que ahí va usted a escuchar mucha información sobre esto. Entonces también hablábamos de que cuando el Señor hizo el pacto en el Sinaí con el pueblo de Israel, con ese pacto se vinieron muchas otras cosas, como el templo, como el sacerdocio, como los sacrificios, enseñanzas, la Torá, etcétera, todo lo que conlleva ese primer pacto. Y todas esas cosas que trae ese viejo pacto, según lo que estamos leyendo, dice que ya pasaron, pero también explicamos que de estas cosas viejas que pasaron, el Señor las hizo nuevas. Si hizo un primer pacto, ese antiguo pacto pasó y de ahí hizo uno nuevo, que es en el que estamos ahora nosotros. Pero de igual manera explicamos que trajo un sacerdocio, el sacerdocio levítico,
Ese sacerdocio levítico, según Hebreos capítulo 7, ya pasó. Ahora estamos nosotros en un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y de la misma manera explicamos algo acerca de los sacrificios, que ya también el templo ya pasó. Ahora, según el apóstol Pablo, nos enseña que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, somos ese templo. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Y de ahí nosotros nos pasamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3 dice, y esto haremos si Dios lo permite. Y de igual manera vemos aquí este texto que nos habla, primeramente el escritor de Hebreos nos dice que dejemos, o más bien le escribe a los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo como el Mesías, les dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y hablamos un poco por qué es que el escritor de Hebreos escribe estas cosas a los judíos que habían creído que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Y algo que mencionábamos es que al decir que dejen esas cosas, esas enseñanzas que habían recibido acerca de la identidad del Mesías, el escritor de Hebreos entiende que se habían equivocado los rabinos al enseñar la identidad del Mesías. Y por esa razón vemos que hasta la fecha el pueblo de Israel no reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y esto usted lo puede ver en los videos pasados que hablamos un poco de ello. Pero mire, también dice, avancemos hacia la madurez. ¿Qué nos quiere decir el escritor de Hebreos? Que si no se dejan estas doctrinas que fueron enseñadas en un antiguo pacto, en el primer pacto, no se puede avanzar hacia la madurez. Sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Mire, yo le decía en el video pasado que a mí me resultaba un poco difícil de entender estos versículos, porque yo decía, bueno, primeramente, ¿cómo vamos a dejar las enseñanzas que nos hablan acerca del Mesías? Y después yo decía, bueno, pero aquí nos dice que no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y da enseguida otras doctrinas, otras enseñanzas. Entonces, algo que a mí no me parecía lógico era que nos estuvieran diciendo que no echemos el fundamento de estas doctrinas. Pero algo que hemos explicado en los videos anteriores es que si nosotros no le damos una interpretación correcta a lo que estamos leyendo, lo más probable es que nos equivoquemos a la hora de interpretar la Escritura. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta carta no fue escrita para nosotros los no judíos, fue escrita para los judíos que habían creído que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Y lo que hace el escritor de Hebreos es explicarle que esas cosas viejas que ya pasaron, que estas doctrinas son parte de ese primer pacto, ahora en nosotros se hacen nuevas. Y en la enseñanza pasada vimos, por ejemplo, la enseñanza del arrepentimiento de obras muertas. Esa enseñanza ya pasó, pero el Señor trajo lo nuevo y explicamos cuál es esta enseñanza que ahora nosotros recibimos. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos cuando dice eso? Pero ahora también vamos a ver otra doctrina, que es la de los bautismos, de la enseñanza de los bautismos. Mire, aquí hay algo bien importante. Primeramente,
tenemos que mirar la traducción que nosotros estamos usando. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo cuatro versiones, 4 traducciones bíblicas en mi celular. Una es la Peshitta, y en la Peshitta podemos leer que habla de las enseñanzas del bautismo. Otra es la Biblia del Oso, y en esa traducción podemos ver que habla de las enseñanzas de los bautismos. Tengo la traducción Kadosh, y esa habla de lavamientos, no dice bautismo, dice lavamientos. Y la traducción que yo uso es la Biblia de las Américas, y esta versión dice de la enseñanza sobre lavamientos. Y hay otra que también manejo, que es un Nuevo Testamento hebraico, que es el Código Real, que habla de las purificaciones, de la vigencia de las purificaciones. Entonces, según la traducción que usted use, según lo que va a leer, y esto será importante, claro que esto es muy importante, porque según lo que usted lea es lo que usted va a enseñar. ¿Será lo mismo hablar de bautismos que hablar de lavamientos? Si es lo mismo, no hay ningún problema. Pero si no es lo mismo hablar de lavamientos que hablar de bautismos, entonces ahí sí ya vamos a tener un problema y vamos a tener que investigar realmente cuál es la palabra que usa. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, estas enseñanzas hablan de algo que se practicaba en el primer pacto. Y nosotros sabemos que algo que se practicaba eran lavamientos, eran purificaciones. Y usted no va a encontrar la palabra bautismos en el Antiguo Testamento. No sé si usted se ha dado cuenta de eso cuando usted lee que la palabra bautismo no existe en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una palabra griega y tiene un significado muy diferente al que nosotros usamos en este nuevo pacto. ¿Sí? Ahora, para ir entendiendo esto, porque le repito, vamos a ver la enseñanza de los bautismos o la enseñanza de los lavamientos. ¿Qué entendemos nosotros por bautismo? Primeramente le voy a decir que aquí, cuando habla de bautismos, por ejemplo, la Reina Valera igual habla de bautismos, si usted va a leer bautismos en plural, pues ¿cuántos bautismos hay? Si habla de bautismos y nosotros conocemos solamente un bautismo con el que nos bautizamos, entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de bautismos en plural? ¿Cuántos bautismos hay? Y según el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5, nos dice que hay un solo bautismo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al escritor de Hebreos o al apóstol Pablo, que escribió la carta a los Efesios? ¿A cuál de los dos le hacemos caso? Y esta es una de las cuestiones que tal vez no nos preguntamos, pero los que predican estas cosas, por ejemplo, al encontrarse con esto, ellos, por querer acomodar esto y que en verdad sea la palabra bautismos, hablan de 7 niveles de bautismos. Y por ejemplo, bautismos en el Padre, en el Hijo, bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de fuego, etc. ¿Sí? Pero ¿será eso correcto? Bueno, es lo que ahorita vamos a ver. Vamos a tratar un poco sobre esto. ¿Sí? Primeramente, mire, le voy a dar el significado de bautismo. Y es una palabra griega, porque le repito que esta palabra en el hebreo, o al menos en el Nuevo Testamento, no existe. La palabra bautismo es la palabra griega baptizo, que quiere decir dejar abrumado, es decir, completamente mojado.
quiere decir lavar, pero también quiere decir ablución ceremonial. Entonces, mire, ese es el significado de la palabra bautismo, pero también nosotros conocemos otros según Romanos capítulo 6, cuando dice el apóstol Pablo que en el Señor Jesucristo fuimos bautizados en su muerte. Y ahí entendemos que cuando dice que fuimos bautizados en su muerte, quiere decir que fuimos sumergidos, fuimos inmersos, porque este es otro de los significados de la palabra bautismo, sumergir. Cuando usted lee traducciones hebreas, usted no va, por ejemplo, cuando viene Juan el Bautista bautizando, no va usted a leer que dice que bautizaba. Usted va a leer que dice y sumergía. Inclusive no va a leer que dice Juan el Bautista. Ellos dicen Juan el inmersor. Por lo mismo que les repito, que en el Antiguo Testamento no existe esa palabra bautismo. Algo también que es importante, que lo he comentado, pero se lo voy a volver a comentar, es que muchas veces nos equivocamos cuando nosotros leemos la Escritura, y más cuando empezamos a leer los evangelios, pensamos que el nuevo pacto empieza cuando empiezan los evangelios, y eso es algo erróneo. El nuevo pacto empieza a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todos los demás capítulos anteriores a este hecho que narra la Escritura se está viviendo en un antiguo pacto, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que el bautismo que vino haciendo Juan el Bautista, o las purificaciones que vino haciendo Juan el Bautista, no estaban en un nuevo pacto, ¿sí? Y es algo muy importante, porque nosotros luego nos equivocamos cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del bautismo de Juan el Bautista y queremos meterlo a un bautismo del nuevo pacto, ¿sí? Y algo que nos dice el Señor Jesucristo referente a esto es que no se ponga remiendo nuevo en vestido viejo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el remiendo nuevo es jalar el vestido viejo y lo va a echar a perder. El remiendo nuevo se pone en un vestido nuevo, ¿sí? Esto es referente a lo que nosotros estamos leyendo. No podemos tomar algo del antiguo pacto sin saber exactamente lo que es y aplicarlo en el nuevo pacto. Le voy a poner un ejemplo. Es como ahora hay muchas doctrinas que hablan y dicen que la mujer no se puede poner pantalón porque el pantalón es del hombre. Y sacan un versículo del antiguo pacto y lo quieren aplicar al nuevo pacto, y diciendo que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cómo es posible, si no estamos bajo esa ley, sacar un versículo, un remiendo, ¿sí?, del vestido viejo y quererlo meter a un vestido nuevo? Y ese error se comete muchas veces porque no tomamos en cuenta estas cosas, ¿sí? Y un ejemplo muy claro es el que le estoy comentando de Juan el Bautista, que nosotros lo tomamos como un bautismo del nuevo pacto, y esas purificaciones que él venía haciendo eran purificaciones del antiguo pacto. Bueno, entendiendo un poco sobre esto y teniendo claro que el concepto de bautismo del nuevo pacto no es el mismo concepto de lavamientos del antiguo pacto, son cosas diferentes, y si son cosas diferentes, entonces yo entiendo que lo que estamos leyendo por aquí en Hebreos, por eso les repito, aquí en la traducción que yo manejo, que es la Biblia de las Américas, dice, habla de las enseñanzas sobre los lavamientos. Entonces, ¿a qué lavamiento se refiere? Si nosotros lo quisiéramos tomar como lo hacen muchos
pastores, si yo en lo general he ido a todos los que le he oído predicar sobre estas que nosotros llamamos fundamentos doctrinales, hablan de la misma manera, ¿sí? Tratando de enseñar cosas del antiguo pacto al nuevo pacto, no dejando esas cosas viejas, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, quiere decir que no usa la palabra bautismo, usa la palabra lavamientos o abluciones, refiriéndose a esos lavamientos, a esos rituales de purificación que se hacían en el antiguo pacto y que todavía el pueblo de Israel los hace. ¿Estará mal que los haga? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque como hemos explicado ya, ellos no están en Cristo Jesús. Y todas estas cosas nuevas son para los que estamos en Cristo Jesús. Ellos, como no están en Cristo Jesús, tienen que seguir con el antiguo pacto. Y esto lo hemos confirmado en toda la Escritura. ¿Por qué? Que también ya lo hemos comentado. El Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 17, que yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Así dice, yo no la vine a abolir. Y nosotros nos peleamos muchas veces y decimos que la Torah no está vigente para que nosotros la cumplamos, etc. Tenemos razón en cierto punto, porque para nosotros no está vigente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y esas cosas viejas pasaron, pero para el pueblo de Israel sigue vigente. Y el mesiánico nos pelea mucho a nosotros los cristianos con este texto de Mateo capítulo 5 versículo 17, y nos dice, ahí está, mira cómo el mismo Señor Jesucristo no dijo que la vino a abolir. Y tienen toda la razón, pero también nosotros tenemos la razón, pero no lo hemos entendido en su totalidad, porque esas viejas enseñanzas, ese viejo pacto, ya no son más para los que estamos en Cristo Jesús. Bueno, entonces, entendiendo esto, vamos a empezar con la siguiente doctrina, que es la enseñanza de los lavamientos. ¿A qué se refiere? Y vamos a empezar con el primer texto, que está en Levítico 14, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, el Señor habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para que el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y la mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en el campo abierto. Luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Entonces miren lo que dice sobre esta ley de la purificación de los leprosos. Nosotros entendemos que cuando habla de lepra en el antiguo pacto, es un simbolismo de pecado. Si usted se da cuenta, cuando habla de lepra en el Antiguo Testamento, no habla en una forma
que la lepra sea una enfermedad. Habla que la lepra contamina, la lepra es un pecado, ¿sí? Porque no lo ve un doctor al leproso, lo ve un sacerdote. Como por ejemplo cuando dice la escritura que iban en el desierto el pueblo de Israel y murmuraron contra Moisés, murmuraron su hermana Miriam y Aarón, y a Miriam le cayó lepra. Le cayó lepra y se tuvieron que esperar a que se limpiara de la lepra para seguir su camino. Entonces le cayó lepra por un pecado que cometieron. Entonces la lepra es un simbolismo del pecado. Y si usted se da cuenta también, el Señor usa dos elementos para purificar. ¿Cuáles son esos dos elementos? El agua y la sangre. El agua y la sangre. La sangre limpia el pecado, eso nosotros lo sabemos, pero la sangre del Mesías. Porque está escrita que esa sangre de los sacrificios que hacían, esa sangre de animales, dice Hebreos capítulo 10, que no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Entonces usa esos dos elementos el Señor para purificar, para quitar lo inmundo, lo impuro, ¿sí? Ahora, si la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado, ¿qué es lo que limpia el agua? Porque son estos dos elementos que Dios usa para purificar. Y si usted se da cuenta aquí, habla de que el que iba a ser purificado iba a ser rociado con sangre, pero también era mandado a bañarse, a lavarse en agua. Entonces a lo mejor aquí se podría pensar que aquí podría entenderse como el bautismo, pero son dos cosas muy diferentes. Cuando el sacerdote mandaba al que se iba a purificar a bañarse, tenía que ir a un río, a un estanque, a purificarse él mismo, a lavarse. Y cuando habla del bautismo, en el bautismo no se lava nada. En el bautismo solamente son sumergidos, sin bañarse, sin lavarse nada. Cuando la Escritura, por ejemplo, enseña en el libro de Juan capítulo 13, que el Señor Jesucristo les está lavando los pies a los discípulos. Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y el Señor le dice: si no permites que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Y le dice Pedro: bueno, entonces hasta la cabeza lávame. Y el Señor le dice: el que se ha bañado, limpio está de todo. Haciendo referencia a estas purificaciones que se hacían, ¿sí? Dos elementos usa el Señor para purificar. Ahora, ¿qué era lo que se tenían que purificar? Vamos a verlo. Primeramente, Éxodo capítulo 30, versículo 18 y 19 dice: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Entonces, una de las purificaciones que se hacían era lavarse las manos y los pies. Antes de que el sacerdote entrara al lugar santo, era algo que se tenía que hacer. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 dice a la escritura que los fariseos van y le reclaman que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Ese era un tipo de purificaciones que los rabinos habían implementado. No es algo que dijera la Torá que para comer se tenían que lavar las manos.
era un mandato rabínico. Por eso es que el Señor le contesta que por las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios, porque no era un mandamiento de Dios, pero era algo que los rabinos habían implementado, y hasta la fecha de hoy los judíos se siguen haciendo esos lavamientos de manos, porque lo han agarrado ya como un mandamiento, y no es un mandamiento de Dios, es rabínico. Igual, si usted se acuerda, en las bodas de Caná dice la escritura que había 6 tinajas de piedra con agua, que eran tinajas de piedra para el agua de purificación. Entonces con esa agua de las tinajas se purificaban las manos y los pies. Entonces eran mandamientos de purificación, y a esto se refiere Hebreos capítulo 6. Se refiere a este rito de lavamiento, de purificaciones. ¿Para qué más usaban esa agua de purificación? Miren, Números capítulo 19. Versículo 18. Dice: y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron ahí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. Entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo el tercero y el séptimo día, y el séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Una de las cosas con las que se contaminaban eran tocando muertos, y para eso tenían que hacer este rito de purificación, es aquel que tocara un muerto. Ahora, ¿tocar un muerto era pecado? ¿Usted qué cree? Porque, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, algo que tocaba, por ejemplo, un leproso, se contaminaba, y se tenían que hacer ciertos ritos de purificación. Pero si usted se da cuenta, aquí está hablando de agua para purificar. Entonces también es una de las cuestiones que nosotros necesitamos ver, qué es verdaderamente lo que limpia el agua, lo que purifica. Entonces ya vimos que el leproso tenía que ser purificado, aquel que tocaba un muerto tenía que ser purificado. Levítico capítulo 14, verso 8, dice: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero 7 días permanecerá fuera de su tienda. Y sucederá que en el séptimo día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. Bueno, eso es lo que le comentaba ahorita, lo que tenía que hacer el leproso, ¿sí? Entonces vemos también que se tenía que purificar. Ahí mismo en Levítico capítulo 11, versículo 24, dice: por estos animales pues seréis inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer, y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces, de igual manera, aquel que tocara un cuerpo muerto de un animal se tenía que purificar, quedaba inmundo. Números capítulo 19, versículo 11. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Bueno, esto ya lo vimos. Pero vamos a Levítico capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo:
Hablad a los hijos de Israel y decirles: cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esta será por tanto su inmundicia en su flujo. Será inmundicia, ya sea que su cuerpo permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo. Toda cama sobre la cual se acuesta la persona con flujo quedará inmunda, y todo sobre lo que se sienta quedará inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces sí se da cuenta que hasta cuando se tenía un flujo de semen, se quedaba inmundo y se tenían que hacer estos ritos de purificación. De igual manera, cuando la mujer estaba en sus periodos, terminando su periodo, tenía que bajar al mikvé, a la purificación, y hasta la fecha las mujeres de Israel lo siguen haciendo. Y de igual manera los hombres, los judíos, siguen haciendo esta clase de purificaciones y ya lo han agarrado como una tradición, como algo ritual. Y como yo le vuelvo a repetir, sí son cosas que ellos tienen que seguir haciendo porque ellos no están en Cristo Jesús. Bueno, ahora el propósito de darle todos estos versículos, toda esta información, porque es lo que nosotros estamos viendo, que estas cosas viejas ya pasaron, y para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, que estamos en el nuevo pacto, ahora para nosotros estas cosas son hechas nuevas, y nosotros lo tenemos que comprobar, lo tenemos que confirmar con la Escritura, que lo que estamos nosotros entendiendo, lo que nosotros estamos compartiendo tiene base bíblica. No es algo que nosotros hayamos inventado, sino esto está aquí en la Escritura, y usted lo puede mirar en lo que ahorita estamos hablando, de que no está hablando de bautismos, ¿sí? Eso es el propósito. El propósito es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se están moviendo muchas doctrinas que están moviendo al cristiano y lo están llevando a todavía practicar todas estas cosas viejas que para nosotros ya pasaron, ¿sí? Por eso yo le repito que para nosotros como cristianos esto es muy importante, tener este conocimiento. Ahora, estas cosas viejas que estamos explicando y que estamos viendo en la Escritura, que ya pasaron y que nosotros estamos hablando que son hechas nuevas según nuestro texto base, ahora, ¿de qué manera son hechas nuevas para nosotros? Pero primero déjenme explicarle algo que también hemos explicado acerca de la manera de interpretar la Escritura. Le voy a dar una cita. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Yo lo que quiero que ponga atención es en lo que dice esto, ¿sí? Que la ley solo tenía la sombra de los bienes venideros, solamente era un símbolo para las cosas nuevas que venían. La ley solo tenía la sombra de los bienes venideros. ¿Qué nos está diciendo? Que era un símbolo de las cosas nuevas que iban a venir, ¿sí? Y estos ritos de purificación solamente eran una sombra, un simbolismo ahora para nosotros en el nuevo pacto. Le voy a dar otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes
ha llegado el fin de los siglos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que estas cosas que pasó el pueblo de Israel, solamente eran un simbolismo, era un ejemplo para nosotros, los que estamos en el nuevo pacto. Entonces podemos mirar que eran simbolismos que ahora en nosotros se convierten en una realidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que ahora nosotros nos tenemos que purificar? ¿Cómo es que Dios nos enseña a purificarnos? Si ya no usamos nosotros esos ritos de purificación que usaban en el antiguo pacto, ¿de qué manera ahora nosotros nos purificamos? Bueno, mire, vamos a ver Juan capítulo 19, verso 34. Dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿De qué está hablando? De que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y expiró, dice que vino un soldado y le traspasó el costado con una lanza para verificar si ya había muerto. Pero mire lo que dice, que le salió los mismos elementos que se usaba en las purificaciones del antiguo pacto, los mismos elementos, sangre y agua. ¿Sí? Sangre y agua. Hay un tercer elemento que Dios usa para purificar, que es el fuego. Pero en todo este contexto que estamos viendo, que nomás nos habla del agua y de la sangre, cómo Dios purificó a la tierra. Génesis capítulo 1. Dice que la tierra estaba llena de agua. Entonces fue una purificación que Dios hizo a la tierra. Inundarla con agua, igual en el diluvio de Noé. Dice que la tierra estaba corrompida. Y sabemos que va a haber una nueva purificación, pero ahora en fuego. Porque dice la escritura que se van a hacer cielos nuevos y tierra nueva. La tierra nueva y los cielos viejos van a pasar y van a venir cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Las primeras cosas van a ser purificadas por medio de fuego. Entonces son elementos que vemos que Dios usa para purificar. Ahora, según los simbolismos que hemos visto, mire, vamos a explicarlo un poco. Y vamos a empezar con Juan 7, versículo 37 en adelante. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El Señor Jesucristo en esta fiesta les dice: el que tenga sed, venga y beba, ¿verdad? Y dice que esto decía del Espíritu Santo que había de venir. De sus vientres correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿con qué está comparando el agua viva? Esos ríos de agua, el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces es algo que debemos de ver y entender, que cuando nos habla de agua, la Escritura nos está hablando de un elemento de limpieza, pero ese elemento de limpieza es el Espíritu Santo. ¿Sí? En el nuevo pacto que el Señor anuncia por el profeta Ezequiel, dice Ezequiel capítulo 36, creo es del versículo, le voy a dar lectura para no equivocarnos. Ezequiel capítulo 36, verso 24, dice: mire,
Porque os tomará de las naciones, os recogerá de toda la tierra y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, si usted se da cuenta, algo que Dios promete, que cuando venga este nuevo pacto, nos va a limpiar, va a derramar agua limpia sobre nosotros. Y esa agua limpia que derrama sobre nosotros es su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos viene a limpiar. Ahora, el Señor Jesucristo dice en su palabra, que creo es en Juan capítulo 6, dice: porque las palabras que yo les hablo son vida, son espíritu. Entonces, esas palabras que Él nos habla es espíritu igual. Y un simbolismo igual de la palabra de Dios, un simbolismo del agua es la palabra de Dios. Un simbolismo del pan es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿A qué vamos? A lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Vamos a verlo en Juan capítulo 15, mire. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice: vosotros, versículo 2, le voy a dar lectura. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué nos limpia el Señor? Con su palabra. Pero es una palabra con espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se predica, muchas veces se enseña desde el púlpito, no con una palabra con espíritu, sino con pura letra. Y la Escritura dice que Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Entonces hay veces que se predica desde el púlpito, se predica letra y no se predica una palabra con espíritu que da vida. ¿Sí? La letra no da vida, dice la letra mata, pero el espíritu da vida. Y para que nosotros prediquemos eso, necesitamos ser ministros de un nuevo pacto, ministros del espíritu y no de la letra. Cuando nosotros oímos una predicación que el Espíritu Santo la está llevando y la está poniendo en nosotros, nos está limpiando. Ya no necesitamos, como se hacían esos ritos, esas purificaciones con agua. Ahora el Espíritu Santo derramado en forma de agua es el que nos está limpiando. Ahora acuérdese que estamos en un ministerio del Espíritu. ¿Sí? Le voy a dar otros tres ejemplos de esto, mire. Hechos capítulo 15. Versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Algo que purifica nuestros corazones, según lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de los Hechos, es la fe. La fe es la que va purificando nuestros corazones. Todo esto lo que nosotros tenemos que vivir en nuestra fe es un proceso. Es un proceso que nosotros debemos ir avanzando. Y debemos ir avanzando como dice Hebreos capítulo 6, dejando este tipo de enseñanzas, o más bien le escribe a los judíos que habían creído que Jesús era el Mesías, les escribe esto:
dejando este tipo de enseñanzas, vayamos a la perfección. Otro ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 26. Del verso 25 le voy a dar lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces se da cuenta una vez más cómo el apóstol Pablo nos escribe que somos purificados con el agua de la palabra. Otro ejemplo, primera de Pedro, versículo 1, verso 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, la obediencia a la verdad purifica nuestras almas. ¿Sí? No es necesario que nos derramemos ahora agua, nos lavemos con agua como en el antiguo pacto, para que nosotros hagamos una limpieza en nosotros. Ya el último ejemplo que le voy a dar está en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. La esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo nos purifica. Mire, el propósito de todo esto es confirmar lo que nosotros le estamos diciendo. Que todas estas cosas de las que hemos estado hablando, referente al primer pacto, todas esas cosas ya pasaron. Ahora, esas cosas que ya pasaron son hechas nuevas para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Y yo le repito esto, o se lo he repetido muchas veces, porque el mismo Señor Jesucristo nos anunció, igual el apóstol Pablo, que estos últimos tiempos iban a ser peligrosos, porque muchos iban a apostatar de la fe. Y eso se está dando. Y se está dando mucho con esta nueva doctrina que tiene años que ha venido, que yo también ya se lo he comentado, que son las raíces hebreas, que es el mesianismo. Se ha venido dando y muchos los han llevado a seguir practicando estas cosas sin ser judíos, sin entender que ahora en Cristo Jesús nosotros estamos completos, no necesitamos vivir todas estas cosas para que seamos aceptos a nuestro Señor. En Cristo Jesús, mire, le voy a comentar algo así rápidamente, para que usted mire cómo no necesitamos nada. ¿Cómo es que nosotros estamos en Cristo Jesús? ¿De qué manera? Una cosa es que nosotros estemos en Cristo Jesús y otra es que Cristo Jesús esté en nosotros. ¿Sí se da cuenta? ¿Será lo mismo, yo le pregunto a usted, que estemos en Cristo Jesús nosotros o que Cristo Jesús esté en nosotros? ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego les habla a los Gálatas y les dice para que Cristo sea formado en vosotros. Y luego Juan el Bautista dice, es necesario que mengüe yo para que crezca Él en mí. Entonces cuando habla de eso quiere decir que Cristo es en nosotros. Pero ¿cómo nosotros en Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos estar en Cristo Jesús? De la manera que nosotros podemos estar en Cristo Jesús, primeramente, obviamente que es creyendo en Él, recibiéndolo. Pero cuando nos sumergimos en Cristo Jesús es cuando somos bautizados en Él, según Romanos capítulo 6. Somos bautizados, somos sumergidos en Él.
y en Él estamos. Y en Él nos empezamos a mover, porque dice Efesios capítulo 1, que fuimos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Porque cuando nosotros tenemos la fe en Él y nos bautizamos, somos metidos en Él. Por eso cuando usted lee en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el Padre nos acepta si estamos en Cristo Jesús. Y es algo a la vez muy hermoso y muy tremendo, que yo creo que no hemos entendido en una plenitud lo que aquí nos está hablando. El siguiente tema que quiero compartir con ustedes ahora sí es hablar del bautismo, porque creo que no se ha entendido bien lo que es el bautismo. En el bautismo también tenemos que tocar otros temas como es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿El pecado es algo o el pecado es alguien? Si el pecado es algo y como muchos dicen que el bautismo es perdón de pecados, entonces si el Señor Jesucristo se bautizó, ¿tenía pecados? Él tenía que bautizarse para perdón de los pecados. ¿Qué pasa si una persona se muere y no se bautiza? ¿Sí hay 7 bautismos como se han enseñado? Si no se bautizó el Señor Jesucristo o Juan el Bautista no lo bautizó, entonces ¿qué pasó ahí? Si no bautizaba Juan el Bautista, ¿con qué propósito hacía eso? Entonces son cosas que yo considero que no hemos entendido en una claridad bien. Yo espero que hayamos podido transmitirle esto, repitiendo lo que no estamos tocando estos temas en una profundidad, solamente los estamos mencionando, queriendo confirmar lo que nosotros estamos enseñando. Esas cosas viejas que pasaron, ahora ya quedaron en el pasado. Ahora nosotros no tenemos que seguir practicando esas cosas. Bueno, bendiciones, hasta luego y espero que nos acompañe en los siguientes videos. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda o algún comentario, lo invitamos que lo deje. Bendiciones y hasta luego.